cuento de la lesión, adaptación y muerte celular, nos toca ver adaptación celular. ¿Qué es la adaptación celular? Es un cambio que sufre la célula morfológicamente y funcionalmente. Morfológicamente en el aspecto que va a tener como tal. Funcionalmente porque si hay una mayor demanda va a trabajar el doble. Se duplica, se triplica su función como tal. En la parte fisiológica de la célula, para un tipo de adaptación que es la hiperplasia, tiene que haber un cambio, una orden a nivel nuclear para que se pueda replicar esa célula. Cuando se replican esas células, ya estamos hablando de la mitosis. Hay una replicación. Entonces, toda célula que sufre una adaptación tiene una transformación morfológica y funcional, dependiendo qué estímulo reciba. En la mayoría de las adaptaciones tiene un proceso fisiológico y patológico. La labor de ustedes es identificar en qué proceso está. Si es fisiológico, patológico, para que ustedes puedan ver. En todos sus casos clínicos, cuando salgan como médicos, siempre hay un proceso adaptativo, en todo. En su libro menciona 4 tipos de procesos adaptativos, que es atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia. Y hay un quinto adicional que en alguna literatura le suman, que es la displasia. Y la displasia no es más que un componente de la metaplasia. Entonces, en anatomía patológica ustedes tienen que saber el concepto o la verificación. Anatomía patológica, nosotros vemos la anatomía, la transformación como tal. ¿Cómo sucede? Eso no se preocupen. Me han preguntado por el laboratorio y querían entender los gráficos y todo eso. Eso es parte fisiológica, eso se va a encargar su docente de fisiología. Solamente ustedes tienen que contemplar. Vamos a ver en algún momento algún esbozo o algo superficial, sí lo vamos a ver. Vamos con el primero. Adaptación. Lo que están viendo son los conceptos de adaptación como tal, adaptación fisiológica y patológica, que ya les he mencionado. Las diapositivas les va a pasar, doctor, por favor, solamente vean, doctor, las diapositivas lo van a tener. Surge un proceso. Cuando es un estímulo fisiológico, es lo normal. Es algo que el cuerpo se adecua para poder sustentar y mantener la homeostasis. La adaptación es una transformación. Todos tenemos una transformación, una adaptación. Todos son de acá de La Paz, o sea, sé que hay del lado del Perú, pero en su mayoría todos son de La Paz. ¿Alguien, un paseño que levante la mano? Ya, doctor, ¿viajó a Santa Cruz? No, a Cochabamba. ¿Al trópico? Sí. Ya. En el trópico, para los que no son de acá de Bolivia y a los que no han ido, en Cochabamba, primero, ¿qué es lo que pasa? Hay una menor presión. Segundo, el clima es más cálido. Pero en la parte del trópico, que está entre Cochabamba, la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz, es húmedo. A veces es incluso sofocante. Los que somos de acá y nos acostumbramos al frío, que es un frío seco, cuando vamos allá nos podemos descompensar. Pero nuestro cuerpo se adapta a ese clima, se adapta a la condición. Sin ir muy lejos, los que son del Perú, cuando vienen acá a Bolivia, aparte del clima como tal, se adaptan a la costumbre que tenemos. Es parecido el boliviano y el peruano, pero hay algunas cosas distintas que ellos tienen que adaptarse. Cuando alguien viaja a otro país, a Europa, también se tienen que adaptar, incluso en el horario del sueño, en el horario como tal. O sea, el organismo está hecho para adaptarse a cualquier situación.
Cuando alguien está en una pelea, se va a pelear con alguien, o procede algo violento, sube la adrenalina y se ponen tensos. Es como el gato, cuando se tensa, sus pelos se paran. Ese es un tipo de adaptación defensiva. Entonces todo nuestro organismo está apto para adaptarse. Gracias a esa adaptación, el organismo ha empezado a evolucionar por los miles de años, la teoría que descendemos o partimos del mono. Entonces nosotros vamos a ver este tipo de adaptación, pero ya enfocado en la parte de la medicina. En la parte de la medicina, cuando la adaptación es nociva, es una lesión o una adaptación excesiva, va a pasar a lo que es la lesión y muerte celular, que lo vamos a ver mañana. Solamente aquí vamos a pasar con la primera. Lesiones reversibles, ¿no? Vamos con la primera, hiperplasia. Van a ver en el monitor. ¿Qué es la hiperplasia? El concepto es el aumento del número celular. Hiperplasia es el aumento del número celular como tal. Solo el número. Entonces, ¿hay dos tipos de variante en esto? Sí. ¿Hay fisiológico, patológico? Sí. Comencemos por lo que es normal. Lo fisiológico. Una hiperplasia fisiológica se ve en el útero gestante. Cuando el útero gestante aumenta de tamaño por un estímulo hormonal, aumenta el número celular más una hipertrofia. El útero es uno de los órganos que tienen dos adaptaciones a la vez, hiperplasia e hipertrofia. Un aumento del número celular y un aumento del tamaño celular. Entonces, por eso ese útero crece. Pero ahora le hago la pregunta. Tienen esos dos conceptos. Le voy a aumentar uno más para que me entiendan mejor. Atrofia es la disminución del tamaño celular, ¿verdad? Hipertrofia es el aumento del tamaño celular. Hiperplasia, el aumento del número celular. Quédense con esos tres. Ahora, todos han conocido una mamá, alguna de su hermana, su tía, su mamá, quien sea. Les hago esta pregunta. Si el útero crece y posterior a eso ya salió el producto, ese útero involuciona, ¿verdad? A eso nosotros le llamamos atrofia, porque tiene que volver a su tamaño, ¿verdad? ¿Es atrofia o no? Levanten la mano los que digan, si no les voy a preguntar, pero levanten la mano los que estén de acuerdo con esa hipótesis. ¿Nadie? Sin miedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Usted? Levanten alto, no veo. 10. ¿El resto solamente piensa que hay dos adaptaciones? Sí, no. ¿Quién está en la puerta? Díganle quién cree. Nos está espiando. Tomen asiento. Ahora les voy a explicar. La hipótesis sugiere esta, y esta es la realidad. Muchos dicen, cuando crece hay hiperplasia y hipertrofia, ¿verdad? Y cuando tiene que volver, está sufriendo una atrofia. Error. ¿Por qué? Porque este es el concepto. Esta línea, supongamos que este mi brazo es una línea de la normalidad de la célula. Su normal. Cuando pasa de esta línea hacia arriba, se llama hiperplasia o hiperplasia y hipertrofia. Solamente vamos a ver con hipertrofia. Crece de tamaño. Cuando vuelve, eso no se llama atrofia, pero cuando llega a su tamaño y pasa del tamaño normal hacia abajo, eso es hipertrofia. Esto es lo normal. Debajo de lo normal, atrofia. Por encima de lo normal, hipertrofia. El útero solamente tiene dos adaptaciones.
hipertrofia e hiperplasia fisiológica. Pero en este caso, ¿un útero vuelve a su tamaño original, sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿No, doctor Flores? ¿Por qué no? Yo supongo que si va a haber una hiperplasia, ese aumento celular, ¿dónde va a desembocar? La hiperplasia es el aumento de las células. Cuando ya el producto sale, ese número de células no va a reducir, va a estar ahí. En algún sector llegan a reemplazarse lo que es la apoptosis fisiológica, pero siguen quedando algunas células. Entonces ese útero, de lo que es de este tamaño, tiene que volver a pero solamente queda ahí. No llega a su tamaño original. El útero gestante nunca vuelve a su tamaño inicial. Y ese es un dato clínico que a ustedes les va a servir en obstetricia. ¿Por qué? Dicen que nunca hay que mentirle al médico, ¿verdad? ¿Se viene ese refrán? Nunca le puedes mentir a un médico. Y siempre sea amigo de un médico, un policía y un abogado. No se olviden esos refranes. No hay que mentir al médico, ¿por qué? Cuando ustedes estén en obstetricia, y algunos se decidan ser obstetras, todos los pacientes mienten, en cierta medida. Van a tener una paciente que venga, ustedes van a hacer la ecografía, y a veces mienten que nunca han estado embarazadas. Algún embarazo normal, se los juran y se los perjuran. Y en la ecografía les sale el dato de mediciones. En anatomía ustedes han visto las mediciones de un útero. Y esas mediciones están alteradas. Ha estado en algún momento la mamá, no dice cuántas veces, solamente dice que en algún momento ha estado embarazada. Y se complica aún más cuando vienen con su pareja. Esos datos ustedes no pueden echarle cabeza, sí, esto dice lo contrario, no. Cuando estén a solas con la paciente, tienen que hacer otra vez la anamnesis, pero no porque les guste el chismerío y sepan qué es lo que pasó, sino tienen que tener ese dato para prevenir posibles aves espontáneos. Tal vez ha sido un ave espontáneo lo que pasó en algún momento. Entonces tienen eso que saber. Entonces tengan ese dato. Cuando pasen imagenología les van a enseñar ese tipo de mediciones. El útero nunca vuelve. Cuando una mujer está por más de 3 veces embarazada, ese útero ya no vuelve a estar este tamañito. Este es el normal. Aquí, por cada embarazo, siempre empieza a crecer un poco más. Ese útero es más grande por cada gestación. ¿Sí? Vamos. Entonces, ese es uno de los más representativos. Otro tipo de hiperplasia. ¿Hiperplasia endometrial? Hiperplasia endometrial. ¿Eso es fisiológico o patológico? ¿Fisiológico? Sí, algunos lo catalogan como fisiológico, pero recuerden, esto es lo normal y cuando pasa ahí es patológico. Pero hay algunos que mencionan que es ese tipo de adaptación fisiológica. En cada ciclo menstrual, ustedes saben que el endometrio cae. Es el único órgano, el útero, que se renueva, que se limpia. El endometrio cae y se vuelve a regenerar. Esa regeneración, cuando es lo normal, pero algunos mencionan que ahí sufre una hiperplasia de endometrio. En lo patológico, tomando ese ejemplo, es cuando sobrepasa el crecimiento y ese tejido es muy amplio. Eso es lo que provoca dolor y también hemorragias. Y ese es otro motivo de consulta. A eso se agrega metaplasia y todavía básico, y eso les voy a explicar ahora. Vamos con lo patológico, hiperplasia patológica. ¿Qué ejemplos puede haber? ¿Cuál?
La hiperplasia prostática benigna es el aumento del número celular en la próstata. También en esa próstata hay hipertrofia. ¿Puede haber hipertrofia? Hiperplasia. Es hiperplasia prostática benigna, HPV. Con esas iniciales van a ver. Hay muchas de las patologías que cuando ustedes agarren el libro o en historias clínicas solamente ponen iniciales. Vayan memorizando las iniciales para que se les haga familiar y se les va a quedar cuando es reiterativo. Esa es una patología. Otra es la que ustedes están viendo. Esta es una cavidad oral donde hay una hiperplasia de las encías. Esto más que todo se ve en los niños. Cuando la encía, el término que utilizan los odontólogos es que se come el diente. Los dientes son pequeñitos y las encías son amplias, se están comiendo. ¿Qué es lo que hace el odontólogo? Empuja hacia abajo y si es mucho, hace una microcirugía para que libere el diente. Esa es una hiperplasia patológica, se está comiendo la encía. Muchos no se dan cuenta hasta que cuando se cepillan los dientes les produce sangre, hay una hemorragia porque están frotando la encía, no hay donde frotar el diente como tal. Eso cuando el niño está creciendo va desarrollando y se mejora, pero en algunos queda hasta la parte adulta y lo van a ver, es lo que ven. Otro. Lo que me faltaba comentar, la hiperplasia prostática benigna, para que ustedes se den cuenta, es el aumento del tamaño. Lo anatómico, lo normal de una próstata es la contextura y el diámetro de una pepa de durazno. Tiene que ser ese tamaño, ese contorno. Solamente se lo puede llegar a palpar mediante el tacto rectal. Ahí ven los parámetros, aumento de tamaño, se ha borrado esos surcos. Sí, hay una hiperplasia, una hipertrofia. Primero es una hipertrofia. Cuando se hace el estudio como tal, recién se puede decir que es hiperplasia, porque hiperplasia es algo cancerígeno, doctores. Entonces, por mientras es hipertrofia. ¿Cómo se sabe que eso está edematizado? Los pacientes por lo general son mayores a 50 años, igual o mayor a 50 años, sexo masculino, cuidado que no se confundan. Ese paciente tiene problemas de micción. Si cuando era joven miccionaba de acá 1 metro, 1,5 metros, cuando están sufriendo de la próstata ya no tiene ese alcance. Por eso hay el signo del moja zapatitos o salpica zapatito, porque no va a ese metro, sino orina, pierde la potencia miccional. Y cuando termina de orinar, ya no queda ahí, sino empieza a gotear. También moja el zapatito, salpica zapatito. Eso es un signo prostático. Cuando sigue aumentando de tamaño, el conducto por donde pasa el orina, la próstata lo oprime. Entonces el paciente no puede miccionar. Va a consulta y nosotros tenemos que poner inmediatamente sonda vesical para que pueda orinar, porque es un dolor insoportable. Solamente ustedes cuando tienen que estar por llegar a su casa y está ahí su vejiga llena, están corriendo. Imagínense del paciente que tiene esas ganas pero no puede. Es lo mismo, toda esta parte del abdomen inferior, de la vejiga se puede llegar a hinchar. Cuando hay una obstrucción muy impermeable que no pueda pasar, porque no solamente pasa la sonda, a veces choca, entonces se hace otra técnica que hay que punzar por la sínfisis pubiana para sacar eso, para descomprimir. Eso ya lo hace el cirujano como tal. ¿En emergencia se hace? Sí. Ojalá que les toque un paciente. No es que les desee mal, pero así van a aprender ustedes. También saber de sonda lo van a hacer al próximo año, cuando estén en clínica, en cirugía 1, ahí les van a enseñar. No solamente es poner. Otro, vamos con otra adaptación. Ya. Esto es lo que les decía del embarazo, doctores. La otra hiperplasia fisiológica es en las glándulas mamarias. De las mamás en gestación,
crece la glándula mamaria, pero uno no se da cuenta mucho en la glándula mamaria. Su paciente ustedes no la conocían antes, pero donde más se refleja que hay o existe hiperplasia es en la areola. Eso es más grande, la areola. ¿Saben qué es la areola, no? ¿Qué es la areola, doctor? Parte del pezón, del pezón como tal. Entonces la areola está más extendida, eso se llama hiperplasia. Hay una pigmentación también, eso es reconocible. Les van a enseñar en obstetricia signos para reconocer que una mujer está embarazada. Entonces en glándulas mamarias también, esa hiperplasia es por un estímulo hormonal, el aumento del tamaño, el aumento del número de células. Otro. Hiperplasia compensatoria. Ya. Causas. Producción. Hipertrofia. Vamos con hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del número de células. Hay dos tipos, tamaño. Hay también dos representativos, fisiológico y patológico. Vamos con el fisiológico. Aquellos que alguna vez han ido al gimnasio, los que son fitness, ¿qué es lo que hacen? Levantan pesas. Cuando aumentan el peso, la carga como tal, más el aumento de frecuencia, va a aumentar de tamaño esa célula, va a crecer. Pero si a esa célula para que crezca fisiológicamente, tiene que tener el estímulo y el combustible, que su combustible son nutrientes. Por eso los que van al gimnasio, los fisiculturistas, ¿qué es lo que comen hasta en polvo? Proteínas, porque tiene que crecer esa célula. Pero si van al gimnasio, hacen el ejercicio correspondiente, pero no tienen el suministro, esa célula, el término que utilizan es, estás quemando músculo. Esa célula se come a sí misma para poder satisfacer esa necesidad. Esa célula tiene proteínas, aminoácidos y todo lo demás, se va desgastando. Por eso hay otros que van 2 meses, 3 meses, hacen sus ejercicios, pero no ven un resultado, porque no están alimentándose, no le están dando el combustible como tal para que pueda crecer esa célula. Entonces otros que no consumen proteínas artificiales, ¿qué es lo que consumen? Pollo, huevo, carne, las harinas como tal, plátano. Afuera del gimnasio venden sus tónicos, ¿no? ¿Y qué tiene ese tónico? Plátano, avena, no sé qué productos más le ponen, cosa que satisfazca la proteína que necesita esa célula. Otro fisiológico, el útero. Otro fisiológico, ¿qué más? Más que todo la hipertrofia se da en el músculo como tal. Su tejido predominante es el tejido esquelético, porque va a crecer por esa frecuencia. En lo patológico, la hipertrofia patológica, el más común, el más representativo es la hipertrofia cardíaca. Ese corazón es lo mismo. Miren, aquí está mi mano, este es el corazón. Trabaja, bombea, es lo mismo que uno está haciendo ejercicios. ¿Por qué este está empezando a bombear más? Porque está aumentando la necesidad. Cuando alguien está subiendo a un lugar muy alto, el cuerpo asimila la hipoxia, la falta de oxígeno. Entonces manda una señal del cerebro al corazón que tiene que bombear más. Y el corazón empieza a trabajar más. Cuando ese estímulo es frecuente, continuo, crónico, ese músculo va a aumentar de tamaño, se va a hipertrofiar. Cuando se llega a hipertrofiar, ¿ustedes creen que si le quitamos ese estímulo, vuelve a su tamaño? No vuelve, doctores. Cuando
ese corazón sigue y se hipertrofia. Cuando ustedes saquen una radiografía, una plaquita de tórax, ese corazón está grande, a eso le llamamos cardiomegalia. Y cuando existe la cardiomegalia como tal, no hay un proceso quirúrgico ni farmacológico que nos vuelva al tamaño original. La calidad de vida de ese paciente va a disminuir si sigue teniendo malos hábitos y no va a tener un buen desenlace. Eso tienen que explicarles. Otro estímulo para que crezca este músculo, aparte de la carga, y lo relacionan con cardiomegalia, entre comillas, es el Chagas, que es conocido a nivel Bolivia. Endémicamente el departamento que tiene esa parasitosis es Cochabamba. Otro caso de hipertrofia, la próstata que hemos hablado. Otro caso de hipertrofia patológica. ¿Cuál? Vamos con atrofia. Lo contrario, atrofia y hipertrofia son dos puntos opuestos. La atrofia es la disminución del tamaño. ¿Hay fisiológico patológico? Sí, hay fisiológico patológico. Vamos con el que es fisiológico. ¿En qué casos ustedes creen que hay una disminución de la célula, del tamaño? Recuerden, este es el tamaño real, lo normal, y la disminución de esto es atrofia. Fisiológico. Primero fisiológico. En la vejez, Ya, ¿en qué? neuronas. Ya puede ser, doctor, pero esa es una atrofia senil, El ¿verdad? tamaño muscular también. No. Doctor, en el caso de los huesos, ¿Huesos? ¿Atrofia? No, la descalcificación como tal va a producir osteoporosis. Otros, recuerden, atrofia es, esto es el tamaño normal y cuando disminuye, cuando baja. En algunos casos de desnutrición, digamos, por ejemplo, los músculos se vuelven mucho más grandes. Ya, eso es, la atrofia por lo general son tres causas que dice su libro: por desinervación, por falta de nutrientes, desuso. Pero ahora les estoy diciendo fisiológico. Esas tres causas son para patológico, ¿no? El más representativo es la involución del timo. Nosotros nacemos con el timo, todo. Si ahora les hago el estudio de los que son más jovencitos, jovencitas, ahí está su timo. Se hace la ecografía y se ve. Pero cuando uno ya pasa o está entrando a la tercera edad, es imposible localizar el timo. Es tanto así que en algunos ni se percibe. Se supone que está ahí, pero esa es una atrofia senil del timo. Ese es el más representativo, una atrofia fisiológica. En patológica vamos a ver varios. Uno, por desuso, ¿cuál sería? fracturas que lo inmoviliza. Inmovilidad, desuso, no está utilizando, no lo utiliza. El Alzheimer. Sí, eso ya es una enfermedad neurodegenerativa que su base es la demencia. Como ustedes, no sé si tengo esos temas, no recuerdo. Ahí ustedes están viendo en la parte superior. ¿Cuál es el que está sufriendo atrofia? ¿Izquierda o derecha? No, pues, atrofia es la disminución del tamaño. ¿Qué cerebro está más chiquitito? La derecha. Ustedes se van a dar cuenta, pero ahí ustedes saben que uno es más pequeño que el otro, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden decir, es atrofia. Pero si le quito el comparativo, ustedes van a pensar que está de un tamaño normal. ¿Dónde se dan cuenta? Las cisuras. Eso, ¿quién dijo eso? Viendo las
cerebrales, que son más profundas, más prominentes, más separadas de un cerebro normal, el que les está mostrando no solamente es el tamaño, sino les está mostrando las características como tal. En estas son líneas que se ven, en estas ya son profundidades. Ahí ustedes pueden ver, ahí ustedes pueden saber. Ahí es donde está sufriendo una atrofia. Eso es por desuso. Es una atrofia neurodegenerativa, ha sufrido una degeneración. La otra atrofia, por desuso, lo que decía su compañera, aquellas personas que con el pasar del tiempo, los médicos siempre estamos con eso, y las doctoras. ¿Y ustedes cuánto tiempo pasan acá? Pasan mucho tiempo, la mayoría del tiempo lo pasan sentados, no hacen una actividad física. Ahora lo compensan, pero mientras pase el tiempo, va a empezar su músculo a atrofiarse porque no utilizan, y se ve más atenuadamente en los que sufren una fractura en miembros superiores o inferiores. Se los inyesa y están así 40, 60 días. Quitan el yeso, más delgadito que el otro. Tarda en regenerar, sí. No vuelve a ser casi el mismo. Hacen fisioterapia, luego van al gimnasio, pero siempre queda por lo menos algo. Eso es por desuso. El otro, por desinervación. ¿En quiénes pasa eso? ¿En quiénes ven eso? Desinervación. ¿Qué significa desinervación, doctor? ¿Qué entiende por desinervación? En sus palabras. ¿Está bien? Desinervación es falta de un estímulo nervioso. ¿Eso en quiénes se da? ¿En dónde se da? En personas mayores de 50 años. ¿De tercera edad? No, ellas no producen desinervación. En pacientes con lesión Aquellos pacientes que tienen paraplegia, cuadriplegia. Si decimos paraplegia, doctora, ¿a qué me refiero? ¿Y cuadriplegia? Hemiplegia. Hemiplegia, cuadriplegia, que desde el cuello hacia abajo no siente. Paraplegia, de la cintura hacia abajo no tiene movilidad. Eso ustedes tienen que saber esos conceptos, tienen que tenerlos muy claros. Cuando hay ese proceso de desinervación, se produce atrofia. Van a tener pacientes que no conocen a alguien, y si conocen a alguien o es alguien muy cercano, véanle los miembros inferiores, descúbranle y van a ver que el músculo es amorfo. Me refiero a amorfo porque como nosotros caminamos, vamos caminando, ¿cómo se llama este músculo? Está acá. En anatomía, ¿cómo le han puesto ese nombre? Gemelos o esfolio o comúnmente conocido como la pantorrilla, otros el tuso. Entonces, esa parte, ustedes fíjense, de los que tienen actividad, juegan fútbol, van al gimnasio, es bien marcado. Ese marcaje, ese relieve se ve más en las mujeres, en las señoritas. Pero vean ahora de una persona que está en silla de ruedas y véanle, es amorfo, recto. Eso es un proceso atrófico. Eso se llama atrofia. Ahí ustedes pueden reconocer. ¿Sí? Bueno. Hormonal, no. Eso sería de atrofia, otro más. Causas, ya está. Atrofia, isquemia hormonal, hipogonadismo, otro. Metaplasia. La metaplasia es la sustitución de células de una madura por otra madura, pero de otro tejido. Me explico.
Cuando hay un estímulo y el organismo se tiene que adaptar, por eso es adaptación celular, esa célula dice, no, no puedo con este estímulo, no. Entonces viene otra célula de otro tejido a reemplazar que sí pueda con ese estímulo. Un ejemplo, ¿cómo se llama el tejido respiratorio? ¿Qué tipo de tejido es el respiratorio superior? Tejido epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Cuando uno fuma, está fumando la nicotina, el tabaco, daña ese epitelio. Ese epitelio no es capaz de soportar eso. Más aún de aquellas personas que fuman todos los días. Entonces ese epitelio se transforma por otro epitelio que sí puede hacerle el agua. A eso nosotros le llamamos metaplasia. Es un tipo de adaptación para poder soportar ese estímulo. Cuando hay un proceso superpatológico, ese cambio de epitelio puede transformarse por un tejido anómalo que es una fase precancerígena. Otro, han hablado del endometrio como tal, ¿verdad? Cuando me han dicho que hay una hiperplasia. Tienen un marcador, luces, doctora. Gracias, doctor. Aquí. Vea. Este es el útero. ¿Verdad? ¿Cuál es el útero? ¿Este o este? ¿Y este qué sería? Cuello uterino. Este es el cuello, doctor. La cavidad. Hocico De vagina. Cuando hay el endometrio como tal, hay una rectificación del endometrio, es toda esta capa. Esta capa. En la menstruación es toda esa capa se cae. Pero este epitelio es endometrio, es exclusivo del útero. Pero por alguna normalidad produce una metaplasia. Este tejido sale por el cuello uterino y está acá. Este sale y abarca la vagina. ¿Qué es lo que provoca a la mujer? Dolor y hemorragia frecuente. No se sabe, por eso a veces la mujer dice, la paciente, he tenido 2 menstruaciones en un mes, 3 menstruaciones. ¿Puede ser un proceso hormonal? Sí, pero a veces cuando hacemos, lo visualizamos, identificamos, este tejido que envuelve es endometrio y eso es un estudio. Eso es metaplasia, que hay un reemplazo por un tejido que no le corresponde. Aquí es un tejido vaginal y aquí es uterino, entonces está invadiendo. Otro concepto que menciona, apáguemelo la luz, por favor. Otros que mencionan es el reemplazo celular de una célula madura por otra madura, o de una célula madura por una inmadura que viene de otro lugar. Cuando hay esa migración, a eso se llama metaplasia, que muchos patólogos lo catalogan como una fase precancerígena. Es una línea muy delgadita entre metaplasia y un proceso cancerígeno. Al medio de los dos entra la displasia. Eso vamos a profundizar en el hito 5, es el único tema que vamos a llevar de neoplasias en el hito 5. Hasta ahí son las adaptaciones celulares, doctores. Algo para recalcar. Cuando les he mencionado de la displasia de las encías, de los bebés, ¿qué es lo que tienen? ¿Nacen con dientes o sin dientes? Sin dientes. Sin dientes. Y mientras van creciendo todo eso, hay esa hiperplasia que cubre.
con el pasar del tiempo, esa hiperplasia fisiológica tiene que regresionar para dar libre desde el cuello del diente a toda la corona. Pero en la parte adultez no puede haber eso. A eso ya nos pasamos a hiperplasia patológica. Esa diferencia quería que tengan ya claramente. ¿Sí? Cuando es en la primera edad, es fisiológico, es hiperplasia de Ixías. Cuando ya es en la parte adulta, ya es patológico, no puede haber. Mañana tengo clases con ustedes, ¿verdad? Mañana, ¿qué tenemos mañana? Necrosis. Ok. Si hoy día por algún motivo les da a la doctora el caso clínico, vamos a voltear. Mañana va a ser caso clínico y donde nos toca caso clínico, necrosis. Pero si no, mañana lo vemos. Necrosis también es una parte muy cortita. Bien, nos vemos abajo con el grupo que me queda. Por favor, estén puntuales. Si están un poco más antes, mejor así terminamos y nos retiramos. ¿Tienen clases después de esto? ¿De mi clase? ¿De la práctica? Ah, entonces se respeta el horario. Vayan a comer algo. Wilson.